persona en cuanto a preparación cultural y preparación intelectual muy preparada, muy cimentada, ¿no? También era una persona que tuvo un carácter muy enérgico, porque asumir como primer presidente civil era todo un cambio político en el Perú. Acuérdate que nosotros llevamos toda una trayectoria de regímenes militares. Entonces no era tan fácil. Y generalmente, como vieron todas estas cualidades políticas y personales en Manuel Prado de Lavalle, es que la Junta lo elige, ¿no? Además, acuérdate que él había integrado el gabinete de los cultos, ¿no? En el contexto de la guerra contra España. Después de ser alcalde, se lanzó en las elecciones presidenciales en ese periodo. Sus contrincantes eran José Rufino Echenique y Manuel Toribio Ureta. ¿Por qué cree que Manuel Pardo ganó las elecciones presidenciales? Mira, Toribio Ureta se retira de las elecciones, ¿no? Yo creo que él gana las elecciones también por todo lo que había hecho como su trayectoria política. Y una de las cosas que marca mucho la atención fue que por primera vez en Lima se hace un planteamiento, una exposición digamos, de un plan de gobierno, ¿no? Y por primera vez se hace en la Plaza de Hacho una convocatoria, una especie de meeting, como llamaríamos actualmente, ¿no? Donde él expone su plan de gobierno. Entonces yo creo que también eso ayudó a él básicamente a consolidar este régimen que él manifiesta, ¿no? Que el deseo que tiene de gobernar, y definitivamente las cualidades previas lo ayudan bastante. Claro, su carácter era muy fuerte. Manuel Pardo de Lavalle ganó las elecciones, por eso se hace el primer civilismo. Pero había un opositor que era Nicolás de Piérola. ¿Por qué cree que Nicolás de Piérola estaba en contra del gobierno civil si él también era un civil? Mira, Nicolás de Piérola regresa de Europa, ¿no? Y forma una oposición desde el sur, y tiene una batalla, una lucha en la parte sur del Perú, que es en Quegua. Yo creo que el planteamiento de Nicolás de Piérola era difícil de aceptar, que por primera vez en el Perú asumiera un gobierno civilista, un gobierno que no solamente para él, ¿no? Sino también dentro del entorno político, porque hay que tener claro también que cuando él entra a gobernar, Manuel Prado de Lavalle, por la parte política no hay una aceptación, ¿no? Ocurre fue lo que tú bien sabes, la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿ya? Entonces a Nicolás de Piérola le va a costar, ¿no? El famoso califa, decía Nicolás de Piérola, le va a costar asumir, aceptar, y por eso de alguna manera es la contraparte, es el contrafuerte para oponerse, ¿no? Pero bueno, al final pues bien, yo creo que ayudó mucho al Perú, al respiro político, el que haya asumido por primera vez un presidente civil. Pero lamentablemente Manuel Pardo de Lavalle entró a un gobierno justo cuando en el Perú no pasaban unos momentos tan buenos, que se podría decir, entre comillas, porque nacionalmente e internacionalmente había problemas económicos, y en el Perú también. Pero a pesar de todos esos problemas, Manuel Pardo de Lavalle pudo hacer obras, pero hasta ahora no se explica cómo los hizo. ¿Cómo usted cree que pudo hacer estas obras a pesar de este gran problema en el Perú? Mira, claro, como tú mismo lo has mencionado en la pregunta, hasta ahora no se explica, y hay distintos planteamientos y autores que hablan sobre ello. Un poco me centro en la experiencia que él tuvo como ministro de Hacienda anteriormente, claro que él ocupa, y también por su buen manejo como alcalde de Lima. Ya totalmente la comparación es muy distinta, ¿no? Como alcalde de Lima es una situación más micro, y ya como presidente es una situación mucho mayor, mucho más extendido, ¿no? Entonces yo creo que la experiencia que él llevó, que él hizo como alcalde, como ministro de Hacienda, sirvió bastante para poder paliar. Sí, la situación internacional era muy fuerte, era muy difícil, ¿no? Al Perú económicamente le costó mucho salir de ese primer militarismo, no sé por qué, porque el dinero se iba pues en paliar la lucha, y cada caudillo militar buscaba más quizás por mantener su apogeo político, buscaba también beneficiarse económicamente. Claro. Bueno, para finalizar esta pequeña entrevista, ¿qué opina usted de este primer siglo? Yo creo que fue muy bueno para el Perú, porque eso va a demostrar, si nosotros ya vemos la historia, después de mucho tiempo haber pasado,
este cambio del sistema militar a un régimen civil va a demostrar, lo primero que demostraría sería una madurez política, ¿no? Porque esa experiencia de 1827 hasta el año 1872 de un régimen militar al Perú pues no le estaba haciendo muy bien, ¿no? Entonces ya creo que el Perú había logrado, pasando por esa experiencia difícil del régimen militar, había logrado una madurez y había logrado que los civiles asumieran, ¿no?, ese reto de poder gobernar el país, ¿no? Yo creo que sí, realmente fue muy bueno para el Perú, sobre todo por el respiro político que se fue. Gracias, Luchito, por aclararnos estas dudas y por haber aceptado esta entrevista nuevamente. Gracias y por ayudarme también en mi trabajo que me dieron. No, Rosemary, yo también te agradezco a ti, agradezco a todo tu equipo, agradezco a todo tu grupo por el trabajo, y yo sé una de las cosas que vas a lograr es que también te puedas desempeñar y sobre todo interesarte más por temas muy propios, muy nuestros, son temas del Perú y sobre todo temas